Bien chicos, buenas tardes con todos. Espero que se encuentren muy bien. Bien, en esta ocasión les vuelvo a dar la bienvenida a la segunda ponencia, al segundo día que estamos organizando, tanto Sociem Huánuco como Sociem DAC por la Semana Internacional de la Cirugía. El día de hoy la primera ponencia que se va a tener es sobre beta bloqueantes y calcio antagonistas, la cual va a estar a cargo de nuestro excelentísimo ponente, el doctor José Miguel Aquino Arteaga, quien es creador de contenido. Lo pueden seguir en su página de Instagram, lo pueden encontrar como arroba doctor-aquino. Asimismo, él es médico cirujano egresado de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos, ejerciendo actualmente como médico rural en el Hospital Militar Dr. Vicente Salías Zanoja. Muy bien, sin más que decir, le doy pase a usted, doctor Miguel, para que nos pueda deleitar con su ponencia. El tiempo es todo suyo. Muy bien, buenas tardes a todos. Primeramente, agradecerles a Socienbanco y Sociendac por la invitación en esta segunda oportunidad para compartirles algo de información. Chicos, me contenta mucho estar con ustedes el día de hoy y poder compartirles un poco de mi humilde conocimiento y que les sirva mucho en su práctica clínica. El día de hoy, esta charla, vamos a hablar sobre beta bloqueantes y calcioantagonistas, que son fármacos que se utilizan en patología cardiovascular. Sin embargo, esta charla la redacté, la elaboré de una manera que fuera lo más didáctica posible y adaptada a la realidad. Es decir, que los conocimientos que ustedes se lleven en el día de hoy les sirvan en su práctica, sepan cuáles son los medicamentos más comunes, en qué dosis vienen y de qué manera lo pueden emplear con sus pacientes. Vamos a tener, por supuesto, al final de las diapositivas unos 2 casos clínicos para poner en práctica lo aprendido. Entonces, comenzamos. Bien, ¿qué son los fármacos beta bloqueantes y calcioantagonistas? A grosso modo son grupos de medicamentos que pueden ser utilizados en patologías cardiovasculares, como por ejemplo en la insuficiencia cardíaca, la cardiopatía isquémica y la hipertensión arterial, que son a grandes rasgos los síndromes cardiovasculares más frecuentes en la consulta diaria. Bien, si bien esta no es una charla de fisiopatología, vamos a recordar brevemente de qué se trata cada una de estas entidades que podemos abordar utilizando estos medicamentos de la charla de hoy. Entonces tenemos que la insuficiencia cardíaca es una patología en la cual el corazón no es capaz de bombear la sangre que el organismo necesita o que lo hace manejando unas presiones elevadas en los ventrículos. Por su parte, la cardiopatía isquémica engloba a varias patologías, como por ejemplo la angina de pecho o el infarto agudo de miocardio, lo cual es un desequilibrio entre la irrigación o la sangre que le llega al corazón y lo que éste realmente necesita. Por supuesto, la hipertensión arterial, que es una de las patologías más frecuentes en la consulta, todos los días la vemos y bueno, es una de las enfermedades predominantes del siglo XXI y que se pueden tratar con este tipo de medicamentos. Entonces, el primer grupo del que vamos a hablar son los beta bloqueantes. Para poder entender a qué nos referimos con beta bloqueantes, tenemos que saber a qué hace referencia el término beta. Si recordamos un poquito del sistema nervioso, sabemos que el sistema nervioso que controla la parte cardiovascular, tenemos allí dos divisiones, una división simpática y otra parasimpática. El simpático es el que normalmente estimula al sistema cardiovascular, es decir, aumenta la frecuencia cardíaca, contrae los vasos sanguíneos, etc. Mientras que el parasimpático hace lo contrario, lo relaja. Un corazón que se contrae más débilmente, arterias que se dilatan, etcétera, etcétera. Por su parte, el sistema nervioso simpático tiene unos receptores que están a nivel del corazón. Estos receptores son los receptores beta, específicamente del tipo beta 1. Estos receptores beta 1 a nivel del corazón van a producir una acción inotrópica y cronotrópica positiva, es decir, van a aumentar la contractilidad y la fuerza con la que se contrae este corazón. Eso quiere decir que si tenemos un medicamento que inhibe o bloquea la acción de estos receptores, vamos a tener un efecto de que el corazón se va a contraer más lento y con menos fuerza. Tenemos también otros receptores que son los beta 2, que en este caso se encuentran ubicados preferentemente en el músculo liso, de las arterias y de los bronquios. Y en este caso producen un efecto opuesto. En vez de contraer, producen dilatación, es decir, vasodilatación en las arterias y broncodilatación a nivel de los bronquios y pulmones.
Entonces, observen el gráfico de acá, vemos que en el corazón o el miocardio, músculo cardíaco, tenemos predominantemente receptores beta 1, que cuando se estimulan aumentan la contractilidad de este. Mientras que en las arterias tenemos receptores de tipo beta 2 que hacen lo contrario, hacen que el vaso se dilate. Tenemos también otros receptores acá, de los cuales no vamos a hablar mucho, pero que son los alfa 1. Los alfa 1 son los que hacen que las arterias se contraigan, ¿ok? Y también, como les había comentado anteriormente, los beta 2 no solamente están en la parte cardiovascular, sino que se encuentran también a nivel de los bronquios, donde producen que estos se dilaten también. Entonces, chicos, vamos a recordar lo siguiente. Beta 1 producen contracción y beta 2 producen relajación, tanto en arterias como en bronquios. Bien, una vez dicho esto, vamos a ver ahora cómo se clasifican o cuáles son esos grupos de fármacos beta bloqueantes de los que disponemos actualmente. Tenemos lo siguiente, el primer grupo tenemos los llamados cardioselectivos. Se llaman cardioselectivos porque su función actúan preferentemente en los receptores beta 1. Y estos receptores beta 1 habíamos dicho que están específicamente en el corazón. Entonces cualquier fármaco que actúe solamente en los receptores beta 1 va a producir su función solamente en el músculo cardíaco, ¿ok? Dentro de estos fármacos beta bloqueantes cardioselectivos tenemos el metoprolol, atenolol, bisoprolol y esmolol. El segundo grupo tenemos a los no selectivos. Se dicen no selectivos porque no solamente bloquean a los beta 1, sino que también lo hacen en los beta 2. Quiere decir esto que mientras que por un lado hacen que el corazón se contraiga menos fuerte, por otro lado también están bloqueando a los receptores beta 2, que son los que producían dilatación de la arteria. Esto pudiese parecer que lo que está ocurriendo por un lado contrarresta lo del otro. Sin embargo, la acción de cualquiera de estos medicamentos a nivel de los receptores beta 2 no es tan potente, por lo cual predomina el efecto beta 1. ¿Ok? Dentro de este grupo tenemos al propranolol, timolol y nadolol. En el tercer grupo tenemos a los llamados beta bloqueantes mixtos. En este caso porque no solamente bloquean receptores beta, tanto 1 como 2, sino que también producen un bloqueo en los receptores alfa. Recordemos que los receptores alfa producen vasoconstricción. Entonces, en este caso, impiden que el corazón se contraiga con tanta fuerza y a la vez producen una dilatación de las arterias, o sea, un efecto doble. Dentro de este grupo tenemos al carvedilol y el labetalol. ¿En qué patologías podemos entonces utilizar estos fármacos de los que hemos hablado hasta ahora? Principalmente en la insuficiencia cardíaca, específicamente la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Tenemos también en la cardiopatía isquémica, como es la angina de pecho y el infarto agudo de miocardio. Y por último, en la hipertensión arterial. Sin embargo, en el caso de la hipertensión arterial no son la primera opción. Debemos considerar otros fármacos y solamente podemos agregar beta bloqueantes como un coadyuvante. Acá tenemos algunas de las presentaciones más comunes que se consiguen en el mercado y que según mi experiencia son las que se manejan con más frecuencia en la clínica, en la consulta. Tenemos entonces en este caso el atenolol de 50 miligramos, que es un beta bloqueante cardioselectivo, que actúa solamente en beta 1. Tenemos también el propranolol de 40 miligramos, que es un no selectivo, es decir, que actúa tanto en beta 1 como en beta 2. Y tenemos el carvedilol, que es un mixto, bloquea receptores beta y también bloquea receptores alfa. Bien, ¿cuáles son los efectos adversos que pueden producirse? Recuerden esto, pueden, no necesariamente ocurre, pero que bueno, podrían ocurrir en el caso de su administración. Primero, vasoconstricción periférica. Recordemos que muchos de estos fármacos, específicamente los no cardioselectivos, al bloquear los receptores beta 2, evitan que la arteria se dilate. Entonces, al hacer lo contrario, pues hace que se contraiga la arteria. También pueden producir impotencia. Al reducir la contracción cardíaca, la fuerza con la que este corazón bombea sangre, ese riego disminuido puede afectar a los órganos sexuales, produciendo este efecto indeseado. Tenemos también que por el mismo motivo podrían disminuir la tolerancia al ejercicio. Tenemos acá también otro efecto que es la hipertrigliceridemia. Acá quiero hacer un apartado y explicar por qué ocurre esto. Aparte de receptores beta 1 y beta 2, también se han descrito en algunas literaturas los receptores beta 3. Estos receptores beta 3 están ubicados en el tejido adiposo y cuando se estimulan producen lipólisis, es decir, degradación de las grasas.
Si bloqueamos estos receptores con fármacos que quizás tengan algún efecto mayor o menor sobre ellos, vamos a producir una inhibición de la lipólisis, por lo tanto vamos a acumular grasas y entre ellas los triglicéridos. Y por supuesto en el fenómeno de Raynaud. Bien, ¿en qué casos estarían totalmente contraindicados los fármacos betabloqueantes? O sea, ¿cuándo no deberíamos usarlos? Principalmente en casos de broncoespasmos, sobre todo en pacientes asmáticos. Recordemos que en los bronquios tenemos receptores beta 2 que dilatan los bronquios. Si usamos fármacos como por ejemplo los mixtos o los no cardioselectivos que inhiban al receptor beta 2, vamos a tener el efecto de un bronquio contraído. Y en el caso de una persona asmática, esto podría ser totalmente contraproducente. También en casos de vasoespasmo, en la insuficiencia cardíaca aguda grave, en casos de bloqueos auriculoventriculares o bradicardias porque producen una potenciación de este efecto, y también en algunos casos en la claudicación intermitente. Vamos a hablar ahora, chicos, del segundo grupo de fármacos de esta charla, que son los calcioantagonistas, ¿ok? Su nombre nos dice básicamente cuál es su efecto. Ellos antagonizan la acción del calcio, pero ¿de qué modo? Vean cómo en esta imagen el calcio ingresa a las células de una arteria. El calcio produce que la arteria se contraiga y al disminuir su diámetro incrementan la presión arterial. Ahora, si nosotros tuviésemos un fármaco que bloquee la entrada de calcio, vamos a ver lo que ocurre. Tenemos acá una molécula de medicamento que va a bloquear el receptor del calcio. Al no entrar calcio a la célula, la arteria va a relajar sus paredes, se va a dilatar y de esta manera disminuyen la presión arterial. Bien, ¿cuáles fármacos tenemos entonces dentro de estos calcioantagonistas? Se clasifican en dos grandes grupos. El primero son las dihidropiridinas y el segundo son las no dihidropiridinas. En el primer grupo tenemos los que terminan en pino, ¿ok? Amlodipino, nifedipino, felodipino y nicardipino. Estas dihidropiridinas poseen mayor selectividad sobre los vasos sanguíneos, mientras que por su parte las no dihidropiridinas, como verapamilo y diltiazem, no solamente actúan en los vasos sanguíneos, sino que también tienen cierta actividad sobre el corazón. ¿En qué patologías podemos usar entonces estos fármacos? En primer lugar, donde se utilizan con mayor frecuencia y son muy buenos es en la hipertensión arterial. Sin embargo, debemos tener presente acá que se recomiendan las formas de liberación prolongada, es decir, fármacos que una vez consumidos se liberen de manera lenta, pero que duren mayor tiempo. En este grupo tenemos el amlodipino, felodipino y nicardipino, ya que las formas que se liberan muy rápido producen una vasodilatación inmediata y esto produce un reflejo de taquicardia. El segundo uso sería en la cardiopatía isquémica, como la angina de pecho o el infarto agudo de miocardio. Sin embargo, en este caso, el que se recomienda es el nifedipino por la rapidez con la que actúa. Sin embargo, se recomienda asociarlo a un betabloqueante. ¿Por qué? El nifedipino produce una vasodilatación de las arterias, pero eso podría producir una taquicardia refleja. Para evitar esa taquicardia refleja, lo ideal sería añadir un betabloqueante. En el tercer uso tenemos como antiarrítmicos. Recuerden por favor esto, los fármacos calcioantagonistas pueden usarse como antiarrítmicos con ciertas particularidades. Por ejemplo, en el caso de las taquicardias supraventriculares y la fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida. Los fármacos que podrían hacer esto son los que no son selectivos de vasos sanguíneos, sino que son mixtos, como por ejemplo las no dihidropiridinas, que son el verapamilo y el diltiazem. Tenemos acá entonces algunas de las formas que se encuentran con mayor frecuencia en el comercio, que son el amlodipino de 5 miligramos, nifedipino de 10 miligramos y diltiazem de 60 miligramos. ¿Cuáles son los efectos adversos que pueden presentar estos medicamentos? Dependen del grupo. Por ejemplo, las dihidropiridinas, que eran amlodipino, felodipino, etc., pueden producir un síndrome de vasodilatación periférica. Lógicamente, la función de estos fármacos es causar una vasodilatación, pero cuando este efecto se produce en una cantidad mayor a la deseada, pueden dilatar no solamente las arterias, sino también las venas, y sobre todo en los miembros inferiores, es decir, las piernas, pueden producir edemas. Por su parte, las no dihidropiridinas, al tener un efecto también sobre el corazón, pueden ser cardiodepresoras y en algunos casos de bloqueos auriculoventriculares estarían un poco contraindicados. Pero ¿cuáles serían las contraindicaciones absolutas? Por ejemplo, en la fase aguda de la cardiopatía isquémica, al combinarlos con betabloqueantes como terapia preventiva,
y en el caso de las no dihidropiridinas, es decir, verapamilo y diltiazem, cuando tenemos un paciente bradicárdico y con bloqueos auriculoventriculares. Vamos entonces ahora a poner en práctica lo aprendido en este momento y vamos a utilizar dos casos clínicos para evaluarlo. Tenemos el primer caso acá de una mujer de 52 años hipertensa y además de esto tiene un tipo de arritmia que es taquicardia supraventricular. ¿Okay? Recuerden que en esta clase solamente hemos hablado de dos tipos de fármacos, beta bloqueantes y calcioantagonistas. Eso es lo que vamos a usar por ahora. Entonces vamos a tratar hipertensión arterial, que es la patología acá, y también vamos a tratar un tipo de arritmia. En el caso de los beta bloqueantes, en ningún momento hablamos de que sirven para tratar arritmias. Sin embargo, en los calcioantagonistas sí lo hicimos, específicamente con las no dihidropiridinas, como verapamilo y diltiazem. Por lo cual, en este caso, nos sería muy útil el diltiazem de 60 miligramos, vía oral, una sola vez al día. Vamos con un segundo caso. Tenemos a un hombre de 60 años con diagnóstico de insuficiencia cardíaca crónica, con fracción de eyección preservada y que además es hipertenso. Dentro de los fármacos hablados hasta ahora, los que están indicados en primer lugar para la insuficiencia cardíaca son los beta bloqueantes. Pero en este caso también tenemos un paciente que es hipertenso. Entonces, ¿cómo haríamos para reducir la actividad de ese corazón y a la vez dilatar los vasos sanguíneos? Necesitaríamos un fármaco mixto que actúe tanto en el corazón como en los vasos. Dentro de los mixtos teníamos el carvedilol, que es el que vamos a utilizar en este caso. Carvedilol de 12.5 miligramos vía oral 2 veces al día. Entonces, chicos, por favor recuerden esto, los beta bloqueantes se utilizan principalmente insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica y solamente como terapia complementaria en hipertensión, mientras que los calcioantagonistas en primer lugar para pacientes con hipertensión arterial, segundo caso, cardiopatía isquémica y por último también como antiarrítmicos. Espero que esta información les haya sido de mucha utilidad. Si desean consultar algo o tienen dudas, sugerencias, por favor, pueden seguirme en Instagram como @doctor_aquino. Me despido de ustedes y doy el paso al moderador. Sí, correcto. Bien, chicos, eh, en primer lugar agradecer al doctor José por su hermosa exposición el día de hoy. Es un tema muy interesante, es muy interesante conocer todos estos aspectos y realmente le agradezco a usted bastante por su disposición, por su tiempo y por sus ganas de poder enseñarnos, ¿no? Y de poder compartirnos sus conocimientos con todos nosotros. A mí quisiera saber si es que podría responder algunas dudas que podría tener el chat. Sí, sí, por supuesto. Ok, Coméntame qué dudas quedan por allí. ahorita le voy a leer si es que encuentro alguna duda. Chicos, si tienen alguna duda podrían dejarla en el chat, la vamos a poder ir respondiendo en este momento. Bueno, al parecer todo lo de la clase quedó claro. Bien, Excelente. encontré una duda acá. Ok, Rosario a ver. pide si es que podría, por favor, repetir qué era exactamente los receptores beta 1 y beta 2. Ok, vamos a retroceder un poco acá en las láminas. Ok, Bien, habíamos dicho que los receptores beta 1 y beta 2 son receptores simpáticos, es decir, la división del sistema nervioso que estimula al sistema cardiovascular. Dentro de estos receptores simpáticos, los beta 1 están ubicados exactamente en el corazón, que vemos acá, mientras que los beta 2 se encuentran a nivel de los vasos sanguíneos y de los bronquios. Los receptores beta 1 cuando se estimulan hacen que el corazón se contraiga de manera más vigorosa, mientras que los beta 2 hacen algo diferente pero en las arterias, ellos dilatan las arterias y dilatan los bronquios.
¿Tenemos alguna otra pregunta por allí? Bien, muchas gracias doctor por realizar esa diferencia entre los receptores beta 1 y beta 2. A ver chicos, si que tuvieran otra pregunta. Ok, acá hay una pregunta, dice, Paulo pregunta, ¿qué opina del ninfedipino en gotas? ¿Es útil para emergencias de hipertensión arterial? Ok, el nifedipino en gotas sí es bueno. Lo que ocurre con utilizarlo como monoterapia en caso de hipertensión arterial como un tratamiento prolongado es que su liberación es inmediata, que lo habíamos mencionado en una de las láminas. Vamos a ubicarla por acá, los calcio antagonistas. ¿Ok? El nifedipino tiene un efecto muy rápido, ¿ok? Y en este caso, cuando dilata demasiado el vaso sanguíneo, eso baja la presión arterial muy rápido. Y el corazón a veces responde a eso con una taquicardia refleja. Entonces sí es bastante útil, a mí me gusta usarlo, pero en casos de cardiopatía isquémica como angina de pecho. Pero como un tratamiento a largo plazo, preferiría los que son de tipo amlodipino. Muy bien, muchas gracias doctor. A ver, por acá encontré otra pregunta. Pablo Rodán pregunta, para la hipertensión arterial, un propanolol de 20 miligramos y 20 miligramos de losartán, ¿está bien? Fíjate, bueno, allí me estás nombrando un fármaco que no está en la charla de hoy, pero podemos aclarar la duda. Me dijiste propanolol y losartán, ¿ok? Fíjate, el propanolol es un beta bloqueante. Con ese estás disminuyendo la fuerza de contracción cardíaca. El losartán es un ARA2, que es antagonista de receptores de angiotensina. El efecto que hacen esto es básicamente reducir la vasoconstricción. Podrían utilizarse, sí, pero también depende de las patologías del paciente. Por ejemplo, habíamos dicho que los betabloqueantes no son de primera opción. Si tú me tocas como primera opción el losartán, correcto, buenísimo, me gusta. Ahora, si el paciente todavía no responde a este tratamiento y deseas ayudarlo con algo extra, y digamos que tiene contraindicación de un calcio antagonista, sí podrías utilizar un betabloqueante. Entiendo, muchas gracias doctor por esa aclaración. Tenemos más preguntas. Preguntan, ujú, ¿en qué caso utilizamos digoxina en pacientes con patología cardiovascular? Mira, la digoxina son medicamentos que es un digitálico, ¿ok? Los digitálicos a veces en la insuficiencia cardíaca se utilizan, ¿ok? Insuficiencia cardíaca crónica, en algunos casos de pacientes con tratamiento múltiples con arritmia, pero principalmente en insuficiencia cardíaca. Ahora, la digoxina puede utilizarse sola o en algunos casos también como monoterapia junto con algunos de estos como los beta bloqueantes, pero principalmente en casos de insuficiencia cardíaca, la digoxina. Muy bien, muchas gracias doctor por esa aclaración. Tenemos otra pregunta, menciona, en caso de administrar beta bloqueadores y producir un bloqueo auriculoventricular, ¿cómo lo revertimos o qué debemos administrar? Fíjate, en caso de que tú administres una dosis muy alta de un beta bloqueante y produzcas un bloqueo allá a nivel, tienes que ver que los bloqueos, recuerda que te generan arritmias, ¿ok? Al tú bloquear el no auriculoventricular pueden producirse distintos tipos de arritmias supraventriculares. En este caso, una vez que realices el electrocardiograma, veas el tipo de arritmia que se presenta, podrías evaluar si al paciente habría que hacerle una cardioversión, desfibrilación, etcétera, o utilizar otro tipo de medicamentos. Por ejemplo, si el paciente entra en paro cardíaco, pues hacerle las maniobras correspondientes. Si por el contrario comienza a caer la presión arterial a niveles inaceptables, podrías utilizar fármacos como la adrenalina, por ejemplo, fármacos que sean estimulantes. Todo depende del tipo de arritmia que eso te genere. Bien, doctor, muchas gracias por esta aclaración. Hay una pregunta, dice, si un paciente llega con angina de pecho y es hipertenso, ¿le damos beta bloqueantes como primera línea? No, recuerda que habíamos hablado que los betabloqueantes se pueden utilizar en la cardiopatía isquémica, pero no de primera línea, ¿ok? Se pueden utilizar, pero preferentemente combinados. En este caso, podrías utilizar un nifedipino, que es una acción rápida, que lo habíamos hablado, y para evitar la taquicardia refleja lo acompañas de un beta bloqueante.
Por ejemplo, podrías utilizar nifedipino más la betalol. Entiendo, muchas gracias doctor por esa aclaración. Y tenemos una pregunta más. Menciona, ¿los betabloqueantes se pueden utilizar para tratamientos de hipertensión arterial en pacientes con dislipidemias? Ok, para tratar la hipertensión arterial con un beta bloqueante, recuerda que no son de primera elección. Ahora, digamos que ya estás utilizando un medicamento para la presión arterial que no logra aliviar el cuadro por sí mismo y quieres ayudar al paciente dándole algo extra como un beta bloqueante. En este caso, si no quieres empeorar, perdón, el cuadro de hiperlipidemia, deberías utilizar uno cardioselectivo, ¿ok? Que solamente actúa en beta 1, como por ejemplo metoprolol o atenolol. Entiendo doctor, muchas gracias por esa aclaración. Chicos, ¿tienen alguna otra duda? ¿Queda alguna o todo claro hasta ahora, muchachos? Bien, parece que no hay dudas por el momento, pero sí leí por ahí una pregunta sobre sus diapositivas, doctor. Estaban preguntando si las podría pasar. Sí, claro, perfecto. Se las haría llegar al miembro organizador de la charla y bueno, ustedes las distribuirían. Claro. Asimismo, también quiero invitarles a todos los que están presentes en esta ocasión que puedan seguirlo en su página de Instagram. Lo pueden encontrar como arroba doctor-aquino. Ah, hay una pregunta más. Menciona, acá en Venezuela se usa el nifedipino, que es el tenzopin en casos de crisis hipertensivas. Tensopin, ajá. Sí, yo lo he visto varias veces, el nifedipino, tensopin. También he visto el nimodipino, que es en forma de gotas, pero como te digo, en la crisis hipertensiva soy muy cuidadoso cuando se utilizan medicamentos calcioantagonistas, porque si bien bajan la presión arterial de forma efectiva, pero como lo hacen muy bruscamente, producen taquicardia refleja y muchas veces esto empeora el cuadro. Usarlos como monoterapia, es decir, solamente un calcioantagonista, a mí particularmente no me gusta. En dado caso, si lo pudieras asociar con un metabloqueante, te evitarías esos efectos secundarios. O en dado caso utilizar otro medicamento. Muchas gracias, doctor, por responder esa pregunta. Tenemos otra pregunta más. Gaby pregunta, ¿por qué los beta bloqueantes estaban contraindicados en EPOC? En el EPOC, fíjate, recuerda que habíamos hablado de unos receptores beta 2. Estos receptores beta 2 están a nivel de los bronquios, ¿ok? Allí producen que el bronquio se dilate. Un medicamento que inhiba el receptor beta 2 y por lo tanto haga que el bronquio se contraiga, perdón, va a producir una alteración en la función respiratoria. Recuerda que los pacientes con EPOC ya tienen bastante alterada este sistema, entonces si tú le das un medicamento que impida que respire oxígeno adecuadamente, vas a empeorar el cuadro. A menos que utilices un medicamento cardioselectivo como son los que son de beta 1, metoprolol y atenolol. Entiendo, doctor, muchas gracias por esa aclaración. Chicos, si tienen alguna otra duda más sobre el tema o sobre la ponencia en sí. Asimismo, recalco mis agradecimientos, doctor José. Muchas gracias por su bella ponencia. Es una ponencia muy hermosa, muy interesante conocer sobre estos fármacos que el día de hoy se usan en enfermedades que son muy prevalentes, ¿no? Espero No, que muchísimas gracias a puedan. ustedes por considerarme para la invitación. Y bueno, para mí siempre es un placer compartirles esta información, ya que también con estas actividades yo aprendo de ustedes con sus consultas, revisando la bibliografía para preparar las láminas. Y bueno, siempre es un placer. Si quisieran repetirlo en algún momento, cualquier otra actividad, siempre voy a estar a la orden. Muchas gracias, doctor. Entonces sí podríamos contar con usted en actividades futuras, ¿no? Claro, por supuesto. Excelente, muchas gracias, doctor, por sus ponencias el día de hoy. Bueno, chicos, entonces
¿Tienen alguna otra duda sobre la ponencia? El link del quizzes ya se va a estar enviando en estos momentos. Recuerden que para poder rellenar el quizzes tienen un tiempo de 30 minutos una vez enviado. Recuerden asimismo que al momento de rellenar el quizzes tienen que cambiar el nombre, poner su nombre. Si es que no da todo su nombre con su apellido, coloquen hasta donde entre, ¿no? Pero evitar colocar seudónimos, evitar colocar caritas, ¿no? Colocar su nombre verdadero para poder nosotros tener una base de datos de sus notas. El quizzes ya se va a estar enviando en este momento por esta misma plataforma. No se envía por WhatsApp ni por Telegram, se envía por la misma plataforma de YouTube. Les vuelvo a repetir que para obtener el certificado, el cual va a ser solo uno por todas las ponencias que se va a tener en esta semana de cardiología, deben haber aprobado mínimo 8 de los 14 quizzes. Asimismo, también rellenar el formulario que seguro en la segunda ponencia el día de hoy se les va a estar enviando. Bien, doctor, muchas gracias por todo. Muchas gracias por compartirnos información. Siempre a la orden, amigo. Bueno, para todos los estudiantes, alumnos, personas que nos ven desde toda Latinoamérica, espero que les haya gustado. Cualquier duda, pues, pueden consultarme por Instagram. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, doctor. Cuídese. Bien, chicos, ya que no hay más dudas, el link del quizzes se va a quedar en el chat fijado. Este video transmitido se va a quedar también guardado en la plataforma y pueden ir ya resolviendo los quizzes. Ahí se ha enviado el link, ya está fijado también en el chat de YouTube. Por si no pueden ingresar al link del quizzes, pueden ingresar con el código también, ingresando a la página del mismo quizzes. No va a haber palabra clave en esta ocasión, solo va a haber el link del quizzes, el cual van a ingresar, nuevamente lo repito, con sus nombres y apellidos. No colocar seudónimos, ni caritas, ni otro tipo de nombres, ¿no? Ya que estos quizzes sirven para poder evaluar y poder tener nosotros una base de datos, ¿no? Bien, sin más que decir, entonces doy por finalizado esta ponencia. Nos vemos dentro de unas horas con la ponencia de semiología cardíaca. Muchas gracias a todos por su participación. Bien, chicos, vuelvo a repetirles que el quizzes está fijado en el chat de YouTube. Ahí tienen el link y si no pueden ingresar con el mismo link del quizzes, también se encuentra el código del quizzes. No hay palabra clave en esta ocasión y sería de mucha ayuda para nosotros que se puedan suscribir tanto al canal de Sociem Huánuco como el canal de Sociem DAC. Asimismo también el canal o la página de Instagram del doctor, para que así puedan contribuir para poder nosotros seguir compartiendo esta clase de contenido.
El quizzes ya se dio inicio y va a estar abierto por 30 minutos. El link de la certificación es por cada día. El link de la certificación se envía al finalizar cada día. Cada día se dan 2 ponencias. Entonces, en este caso, el link se les pasaría acabando la ponencia de semiología cardíaca, que se va a dar a las 7 p.m. hora peruana. Una vez finalizada la ponencia de semiología, se le va a pasar un quizzes también y se les va a pasar el link de certificación. No se olviden de rellenar el quizzes y colocar sus nombres y apellidos completos. Si es que no les alcanza el espacio de colocar sus nombres y apellidos, les falta una letra así, por ejemplo, lo que pueden hacer es completar hasta donde llegue, ¿no? Esto se almacena en una base de datos y nos permite evaluar a nosotros esta ponencia. Bien, a los que tienen problemas con el quizzes, a los que tienen algún problema con ello, pueden comunicarse con los organizadores del evento. Les vuelvo a repetir, para poder obtener el certificado que se dará por toda la semana de cirugía, de cardiología, perdón, se debe aprobar 8 de los 14 quizzes que se va a enviar por las transmisiones de YouTube. Una nota probatoria de quizzes es una nota mayor o igual a 6. Bien chicos, aquellos que tengan algún problema con el desarrollo del quizzes pueden comunicarse con los organizadores del evento, tanto Sociedad como Sociedad Huánuco, que hemos estado enviando los links por las plataformas, tanto de Telegram como de WhatsApp. Bien chicos, muchas gracias a todos por su participación. Nos vemos con la ponencia de las 7 p.m. horario peruano de semiología.